Densidad in situ. Los objetivos de este ensayo son determinar la densidad y peso unitario en una superficie de un suelo compactado por medios mecánicos, determinar la densidad del suelo en el sitio, tener conocimiento teórico y práctico del cono de arena para hallar la densidad in situ. Los materiales y equipos utilizados son un cono de arena, placa metálica, combo pequeño, arena estandarizada, cincel, brocha, tamiz número 20 y 30, balanza y cucharón. Para realizar el ensayo de densidad in situ, primero pesamos el cono de densidad con la arena estandarizada. En una superficie plana colocamos el cono sobre la placa metálica y abrir la válvula hasta que la arena deje caer. Luego pesamos el cono de densidad, procedemos a restar las cantidades y de esta forma obtenemos la arena en el cono. Se coloca toda la arena de nuevo en el cono de densidad. Pesamos el cono de densidad, limpiamos y nivelamos la superficie en la que trabajaremos. Luego colocamos la placa metálica y procedemos a excavar dentro de la base a una profundidad de 10 centímetros. Toda la muestra extraída se coloca en bolsas plásticas para después pesarlas. Después colocamos el cono de densidad sobre la placa y abrimos la válvula hasta que la arena deje caer. Cerramos la válvula y retiramos cuidadosamente el cono de densidad. Pesamos el cono, retiramos la arena graduada que quedó en el hoyo y la pasamos por los tamices número 20 y 30 para recuperarla. Conclusiones. Nuestras densidades in situ nos dieron como resultado 2.15 y 2.16 gramos centímetros cúbicos. Esto nos indica que el terreno tendrá una buena compactación. Recomendaciones. Tener una balanza calibrada, de lo contrario nos llevaría a error en los cálculos de densidad. Antes de empezar los ensayos de densidad in situ, se debe normalizar la arena, puesto que al hacer los ensayos podría variar los resultados. Al verter el cono de densidad, deja de caer la arena por peso propio, puesto que si hay fuerzas externas, puede que se reduzcan los espacios vacíos en el hoyo, dando como resultado una densidad que no exista. Para realizar el ensayo de densidad in situ, se tuvo que tener mucho cuidado tanto en la extracción de las muestras como también volver a agregar la arena en el cono, ya que cualquier error alteraría las muestras, por ende el resultado variaría. Contenido de humedad. Los objetivos de este ensayo son determinar la cantidad de agua de una muestra de suelo expresada en porcentaje de cada estrato de los dos calicatas, aprender a calcular el contenido de humedad mediante la fórmula dada, evaluar las propiedades del suelo en base al contenido de humedad. Los materiales y equipos utilizados son un horno de secado, balanzas, recipientes y guantes. Procedimiento. Primero debemos pesar nuestros recipientes en los que pondremos nuestras muestras y etiquetarlos. Para esto los recipientes tienen que ser resistentes al calor. Luego colocamos en cada recipiente una muestra de 300 a 500 gramos aproximadamente. Los pesamos y anotamos nuestros datos. Colocamos nuestros recipientes debidamente etiquetados en el horno por un espacio de 18 a 24 horas a una temperatura de 105 grados aproximadamente. Después de concluirse el tiempo, utilizando los guantes y con cuidado retirar los recipientes del horno y esperar un momento a que se enfríen. Procedemos a pesar nuestros recipientes con las muestras y anotamos nuestros datos. La diferencia de los pesos de ambas muestras, muestra húmeda y muestra seca, dará como resultado el porcentaje de humedad del estrato. Conclusiones. En la calicata 1 podemos observar que el promedio del contenido de humedad fue de 1.3. En la segunda calicata vemos que el contenido de humedad en promedio es de 2.29. Como se aprecia en nuestros resultados, los contenidos de humedad de las calicatas son muy diferentes. Esto se debe a que la segunda calicata está cerca de un pequeño canal. Recomendaciones. El contenido de humedad se tiene que realizar el mismo día que se extrajo la muestra para que no se altere su humedad natural. Los ensayos que vamos a utilizar para almacenar y transportar las muestras deben ser apropiados, limpios, secos y herméticos, para así mantener las propiedades exactas de las muestras. No utilizar agua en la excavación de la calicata, ya que podría afectar en los resultados del contenido de humedad del estrato. Es importante mantener la muestra del estrato en el horno las 24 horas para tener un resultado más exacto del porcentaje de humedad que existe entre los estratos. Peso específico. Objetivos. Realizar los ensayos tanto con la fiola como el de la probeta para obtener pesos específicos en promedio para cada estrato. Obtener resultados reales conforme al ensayo realizado para poder calcular la relación de vacíos y porosidad y el grado de saturación. Los materiales y equipos utilizados son una fiola de 500 mililitros, embudo, probeta, pipeta, balanza, cocina eléctrica, olla, agua destilada, recipientes y tamiz número 4. Procedimiento. Primero pasamos nuestras muestras por el tamiz número 4 para separar lo considerado como arena de la muestra gruesa.
Para nuestra muestra de arena, lo primero que debemos hacer es pesar la fiola. Luego, pesar nuestra muestra, se utiliza alrededor de 300 gramos a más. Luego colocamos nuestra muestra en la fiola y la pesamos. Después procedemos a llenar con agua destilada la fiola. Se llena de agua solo un par de centímetros sobre la muestra de arena. Se coloca la fiola en la arena y agua en una olla y se le hace un baño María. Cada 10 minutos se le da vueltas a la fiola de tal manera que el contenido se mezcle. Estará listo cuando la muestra se vea uniforme. Después se procede a llenar con agua toda la fiola hasta el punto marcado y se pesa. Luego se bota el contenido y se llena agua destilada en la fiola y se pesa. Con estos datos podremos sacar nuestro peso específico para arenas. Luego, la grada obtenida la dejamos sumergida en agua por 12 horas aproximadamente para lograr que la muestra esté completamente saturada. Una vez saturada la muestra, le quitamos la humedad exterior con ayuda de un pequeño paño. Nos damos cuenta que estas están secas exteriormente cuando estas pierden el brillo. Colocamos 600 ml de agua en una probeta graduada. A continuación introducimos la muestra, observamos el volumen desplazado. Luego la muestra la colocamos en un recipiente y procedemos a calentarla para así poder extraer el agua. Una vez que la muestra esté completamente seca, pasamos a pesarla. Una vez encontrado el peso específico, podremos hallar las propiedades del suelo. Para la calicata número 1, nuestros datos fueron: peso específico de los sólidos, 2.69 grados centímetros cúbicos. Peso de la masa, 352.21 gramos. Porcentaje de humedad, 1.30%. Densidad in situ, 2.15 gramos centímetros cúbicos. Nuestra relación de vacíos nos salió 0.27. Nuestro grado de saturación nos salió 13.09%. Nuestra porosidad nos salió 21.14%. Para la calicata número 2, nuestros datos iniciales fueron: peso específico de los sólidos, 2.72 gramos centímetros cúbicos. Peso de la masa, 336.45 gramos. Porcentaje de humedad, 2.26%. Densidad in situ, 2.16 gramos centímetros cúbicos. Nuestra relación de vacíos nos salió 0.29. Nuestro grado de saturación nos salió 21.35%. Nuestra porosidad nos salió 22.34%. Conclusiones. En las arenas de calicata obtuvimos un peso específico de 2.7 y 2.72. Las recomendaciones que debemos tener en cuenta son: es necesario calcular las propiedades de los suelos, ya que los datos obtenidos nos permitirá proponer soluciones acertadas para diferentes tipos de proyectos que pueden ejecutarse a favor de la sociedad. Procurar que los resultados de densidad in situ y contenido de humedad sean en lo posible óptimos, ya que estos servirán para calcular las propiedades de los suelos. Es necesario calentar la muestra para quitar la humedad a un 100% y obtener resultados apropiados. Se recomienda en un lugar seco muestras para la realización de los ensayos posteriormente conforme se avance con el contenido temático del curso de Mecánica de Suelos 1 que venimos desarrollando. Sería recomendable trabajar con más de 2 fiolas para poder agilizar el trabajo. Granulometría. Primero cuarteamos el material para sacar una mezcla representativa de cada estrato. Lavamos la muestra y utilizamos el tamiz número 200 para así eliminar las impurezas. Seguidamente procedemos a secar la muestra y la pesamos. Teniendo la muestra ya pesada, procedemos a pesar cada uno de los tamices de forma individual y comenzamos con el tamizado. Como observaremos, obtendremos un mejor tamizado en la parte superior que en la inferior, por lo cual, al momento de retirar cada tamiz para pesarlo, colocamos un segundo fondo y volvemos a tamizar, para así tener un menor margen de error en nuestros cálculos. Luego se procede a pesar el material retenido en cada tamiz. Luego de obtener nuestros pesos en laboratorio, resolveremos nuestra granulometría según nuestro cuadro. Para la calicata 1 tenemos que el coeficiente de uniformidad nos da 65.829 y para el coeficiente de curvatura nos da 1.823. Aquí podemos también observar nuestra curva granulométrica en la escala logarítmica, así como las fórmulas que hemos utilizado para el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura.
Para la calicata 2, obtenida ya nuestra granulometría, podemos decir que nuestro coeficiente de uniformidad es 58.431 y nuestro coeficiente de curvatura es 1.457. También, según nuestro cuadro de granulometría, obtenemos nuestra curva granulométrica en la escala logarítmica. Como recomendaciones, tenemos que la muestra que utilicemos para hacer nuestra granulometría deberá ser representativa de cada estrato. Los tamices deben estar bien colocados para así evitar pérdidas. Y otra recomendación que podríamos dar es que el proceso de lavado de la muestra debe ser realizado cuidadosamente, de modo de no dañar el tamiz número 200 o producir pérdidas de suelo al ser lanzado fuera de este tamiz. Ensayo de límites. Para el ensayo de límite líquido, tomamos unos 100 gramos del material que pasa por la malla número 40. Colocamos la muestra en una cápsula de porcelana y se agrega poco a poco agua hasta tener una mezcla pastosa. Con una espátula colocamos un poco de la mezcla pastosa en la cuchara de case grande y con un ranurador separamos la mezcla por la mitad. Procedemos a accionar la cuchara grande tomando 2 golpes por segundo, contando el número de golpes necesarios para que la ranura se cierre. Seguidamente tomamos una muestra de la cuchara y la metemos al horno. Para el ensayo de límite plástico se toma 100 gramos del material que pasa por la malla número 40. Se coloca en una cápsula de porcelana y se agrega poco a poco agua hasta tener una mezcla pastosa. Se toma un poco de la muestra y con nuestras manos formamos una bolita y se aplasta en el vidrio poroso haciendo un tubo. Cuando este tenga un diámetro de 3 milímetros, se toma un poco de este y se coloca en un tazón y se pesa. Luego se coloca en el horno. Como vemos en la tercera imagen, no hemos podido obtener el tubo, por lo tanto podemos decir que nuestro suelo, nuestra muestra no tendrá un límite plástico. En el primer cuadro podremos ver el límite líquido para nuestra calicata 1, donde nos damos cuenta que hemos realizado el ensayo 6 veces para obtener un mejor resultado. Al costado derecho podremos ver nuestras fórmulas para límite líquido y límite plástico. Como ya mencionamos anteriormente, ninguna de las dos calicatas tiene límite plástico. En el cuadro de constantes físicas vemos que nuestro límite líquido en porcentaje es de 22.426. Para la calicata 2 realizamos el ensayo de límite líquido 6 veces. Así obtenemos el porcentaje de humedad y utilizamos la fórmula del límite líquido, que es igual al porcentaje de humedad por el número de golpes sobre 25 elevado a 0.121. Con esta fórmula obtenemos que nuestro límite líquido en porcentaje es de 21.201. Conclusiones. Como nuestro suelo no tiene límite plástico, podemos decir que no hay presencia de arcillas. Como recomendaciones que podemos dar sería que comprobemos que nuestros equipos estén siempre bien calibrados para no tener ningún margen de error. Otra recomendación sería tener mucho cuidado al momento de pesar nuestras muestras, ya que en este ensayo cada gramo es muy importante. Los mejores resultados se obtienen cuando el número de golpes de los distintos puntos está comprendido entre 20 y 30. Determinación de esfuerzos. Para la calicata 1 tenemos los siguientes datos. El peso específico es 2.69 gramos por centímetro cúbico y la altura de nuestra calicata es de 2 metros. Para calcular el esfuerzo vertical, multiplicamos el peso específico por la altura. Como la altura está en metros, la pasamos a centímetros y multiplicamos 2.69 gramos por centímetro cúbico
por 200 centímetros, lo cual nos va a dar que el esfuerzo vertical es igual a 5.38 toneladas por metro cuadrado. Cálculos de presión de poros. Como nuestra calicata no tiene nivel freático, nuestra presión de poros será 0. Cálculos de esfuerzo efectivo. El esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo vertical menos la presión de poros. Como no tenemos presión de poros, el esfuerzo efectivo es 5.38 toneladas por metro cuadrado. Para la calicata 2 tenemos como datos que el peso específico es de 2.72 gramos por centímetro cúbico y la altura es de 2 metros. Para hallar el esfuerzo vertical tenemos que es igual al peso específico por la altura. Como la altura está en metros, la pasamos a centímetros, lo cual nos quedaría que el esfuerzo vertical es igual a 2.72 gramos por centímetro cúbico por 200 centímetros. Multiplicando, obtenemos que el esfuerzo vertical es de 5.44 toneladas por metros al cuadrado. Como nuestra calicata no tiene nivel freático, le podemos decir que la presión de poros será igual a 0. Ahora, para el cálculo del esfuerzo efectivo, sabemos que el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo vertical menos la presión de poros. Como no hay presión de poros, el esfuerzo efectivo será de 5.44 toneladas por metro cuadrado. Conclusiones. Los resultados obtenidos nos determinan que el terreno es capaz de soportar un esfuerzo en promedio de 5.41 toneladas por metros al cuadrado. Al no encontrarse nivel freático en ninguna de las calicatas, el gráfico de esfuerzo vertical será igual al gráfico de esfuerzo efectivo. Clasificación de suelos. Para la clasificación de suelos tenemos suelos gruesos y suelos finos. Suelos gruesos. El material que se considera suelo grueso si se retiene más del 50% en el tamiz número 200. Dentro de suelos gruesos tenemos gravas y arenas. Gravas. Si más del 50% del suelo grueso queda retenido en el tamiz número 4. Arenas. Si el más del 50% del suelo fino pasa el tamiz número 4. Suelos finos. La muestra se considera suelo fino si pasa más del 50% el tamiz número 200 según la normatividad. Arcillas y limos. Arcillas, si el índice de plástico es mayor que 7% y limos si el índice plástico es menor que 4%. Para la calicata 1 tenemos: en la parte superior se encontró material de relleno con presencia orgánica y basura. Desde 0.2 a 2 metros de profundidad encontramos grava bien graduada, mezcla de grava y arena con poco o nada de finos. El 99.31% de la muestra queda retenido en la malla número 200, suelo grueso. El 77.34% queda retenido en la malla número 4, grava. No posee índice de plasticidad. El 0.61% pasa por la malla número 200, es decir, no presenta finos. Se cumple que el coeficiente de uniformidad es mayor a 4 y que el coeficiente de curvatura está entre 1 y 3. Por lo tanto, se le puede clasificar como grava bien graduada o GW. Se presentan bolonerías de 2 pulgadas a más. Para la calicata 2, en la parte superior también se encontró el material de relleno con presencia orgánica y basura. De 0.2 a 2 metros de profundidad encontramos que nuestro suelo es grava bien graduada, mezcla de grava y arena con poco o nada de finos. El 99.31% queda retenido en la malla número 200. El 77.34% queda retenido en la malla número 4.
no posee índice de plasticidad. El 1.0% pasa por la malla número 200, lo que nos quiere decir que no presenta finos. Se cumple que el coeficiente de uniformidad es mayor a 4 y que el coeficiente de curvatura está entre 1 y 3, por lo tanto se pudo clasificar como grava bien graduada o GW. Se encuentra bolonerías de 2 pulgadas a más. Recomendaciones. Para realizar la clasificación de suelos, tenemos que tomar en consideración todas las características que poseen los estratos para la interpretación y clasificación, con las tablas del SUCS, lo que nos ayuda a determinar la simbología de los estratos. Al hacer esta clasificación de suelos, se debe tener presente no solo los cálculos granulométricos obtenidos, sino también las observaciones realizadas del trabajo de campo. Tener en cuenta las anotaciones del porcentaje del material encontrado y verificar con los resultados que se obtiene, ya que la deficiencia de estas anotaciones pueden no determinar al tipo de suelo al cual corresponde. Observar claramente la contextura de los suelos para poder definir los verdaderos estratos que lo conforman, a pesar de presentar características similares.